Era todo tan perfecto. Llegábamos hacia el Congreso con el doctor Valentín Fuster para 2 doctorados honoris causa, el honoris causa de la sociedad. Llegábamos con 104 profesores internacionales de primer nivel. Entonces era algo muy perfecto, más allá de lo que yo había imaginado para el Congreso. Y fue curioso, pero 2 semanas antes yo empecé a sentir como que algo faltaba, a pesar de que ya teníamos las cosas hechas. Y ese día que me dijeron, oye, está entrando un huracán, empecé a ver y dije, esto no va bien. ¿Qué hice? Me empecé a comunicar con la gente de allá, y cuando vi que no empecé a tener comunicación con los médicos, fundamentalmente, que nos han apoyado desde allá y que nos siguen apoyando, y no entraban las llamadas, empecé a sentir desesperación por cómo ayudarles. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un episodio más de Un Café con el Experto. El día de hoy tenemos una plática con un invitado muy especial. Él es el doctor Jorge Cosío Aranda. Es cardiólogo hemodinamista y él ha fungido durante toda su carrera por varios papeles. El más reciente y del que vamos a hablar hoy bastante porque estamos a la puerta del Congreso Nacional de Cardiología, de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Hablaremos mucho de cómo ha sido su recorrido hasta llegar a ser el presidente actual de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Y para mí es un gusto enorme recibir a Jorge Cosío Aranda. Bienvenidos. Gracias, Alejandro. Gracias por esta invitación. Realmente lo aprecio mucho. Este foro es un foro muy importante para los cardiólogos, que ha tenido fuerza y que está teniendo cada vez más fuerza. La gente la escucha, la ve con mucho entusiasmo, y te agradezco que me hayas permitido estar aquí contigo, con todos ustedes. Al contrario, Jorge, el agradecido soy yo. Qué bueno que te tenemos por acá. Qué bueno que estamos en el marco del Congreso ya en puerta. Ya estamos a punto de irnos a Acapulco para el Congreso Mexicano de Cardiología. Y quiero platicar, tú sabes que este podcast, este foro, este espacio, hablamos mucho, tocamos bastantes cosas, sobre todo del aspecto personal. Queremos conocer un poco más a quién es la persona que está detrás del presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología y obviamente adentrarnos un poco a qué te ha motivado, qué te llevó hasta acá. Y después hablaremos ya de fondo de lo que vamos a esperar en el Congreso Nacional de Cardiología y de lo que pasaste y pasamos todos un poco, pero obviamente no con la figura que tú tuviste que llevar durante el huracán Otis. Entonces, vamos a empezar por conocer un poco a Jorge. Jorge, yo sé muchas cosas de tu vida personal, pero quiero que tú nos compartas. Eres chapaneco, ¿cómo decidiste? ¿Cuándo vienes a la Ciudad de México? ¿En qué época de tu academia? ¿Por qué te decidiste por ser médico, después cardiólogo? Tu paso por centro médico, por el siglo XXI, después llegas al Instituto Nacional de Cardiología. Un poco llegar a esta etapa de formación desde que tú naciste en Chiapas. ¿Cómo fue? Mira, yo creo que para ser médico necesitas querer ser médico. Sí, evidentemente tener vocación. Yo digo que no hay médico que haya llegado a titularse, a ser médico, que no tenga vocación. Probablemente puede tener mala praxis, pero vocación, tienes que tener una vocación de servicio, de ayuda, de lo que estás viendo, de conocimiento del ser humano para que puedas ser médico. Yo creo que la medicina la he tenido desde muy pequeño en mis venas. Mi papá estudió medicina en un pueblito que él se desarrolló más como empresario, pero te quiero decir que yo me gustaba curar las plantas desde pequeño. Por ahí tengo alguna que otra foto. Todas se morían, pero después volvíamos a sembrar. Yo creo que esa es la vida, fíjate. La vida es sembrar
cosechar, pero yo le digo a mis hijos, como me lo digo a mí mismo, yo creo que el que tiene el privilegio de estudiar tiene la obligación de dar. Y esto me lo dijo mi papá desde pequeño. Yo en algún momento, cuando salí de allá, de ese pueblo, eh, venía a una gran ciudad, que era la Ciudad de México. Aquí estudié la preparatoria en una escuela marista que es el CUM. Cuando vine acá y estudié en el CUM, pues vi otras cosas diferentes a lo que fue mi querido Motocintla. Regresé como estudiante a Motocintla. Verdaderamente lo llevo en mi corazón porque también otra de las cosas que yo puedo decir que tomé de maestros, como el doctor Bialostowski, por ejemplo, que algún día me tocó ser profesor por poco tiempo de Adriana, su hija, y Adriana le dijo a él, y cuando yo llegué al instituto me llevó una tarjeta que decía que las dos cosas más importantes que a un hijo debes dar es raíces y libertad. Entonces yo entendí muy bien ese proceso cuando estaba yo acá, que de alguna manera me desprendía yo de Motocintla, de Chiapas, que probablemente mi decisión era no regresar. Yo soy chilango de abolengo y digo que soy chilango coco, smog resistente, terremoto lábil, porque verdaderamente esta ciudad me conquistó, Ale, y tú sabes que cuando algo te gusta y tú quieres estar ahí, hice todo por permanecer en la Ciudad de México, de donde he permanecido, y es una ciudad que me atrae en todos los sentidos y que amo y que adoro, igual que mi motocicleta querido. En mi desarrollo profesional, fíjate que yo creo que lo más importante para ser médico es querer ser médico, como te dije, pero que tú puedas hacer las cosas en bien de la gente, de tus compañeros. Yo siento que como cardiólogo me siento orgulloso de las raíces que tenemos como cardiólogos en México. En este Congreso Mexicano de Cardiología vamos a tener la oportunidad de ver un libro que va a salir, que se llama Almas de la Cardiología, en donde yo estoy bastante motivado porque esta cardiología que tenemos y que verdaderamente son nuestras raíces, así como los pueblos son nuestras raíces, nuestra familia son nuestras raíces. En la cardiología nosotros tenemos raíces muy sólidas de gente que participó, que hizo la cardiología no solamente mexicana, sino mundial. Entonces, siento yo que la Sociedad Mexicana de Cardiología, que lo que me lleva a la Sociedad Mexicana de Cardiología, son varias cosas. Primero, sí una vocación de servicio, de estar por la Sociedad Mexicana de Cardiología, de dar mi tiempo a la Sociedad Mexicana de Cardiología por mis compañeros, que son ustedes, y en donde la Sociedad Mexicana de Cardiología debe jugar un papel siempre importante en la difusión, en la educación continuada, en tomar a los jóvenes. Me hubiera gustado hacer más por esto, pero tú sabes que es un periodo corto y que tú lo que haces, pues lo vas viendo, ya se juzgará qué haces y qué no haces, pero finalmente también otra cosa, el brazo comunitario que debe tener una sociedad. Entonces, eso me llamó mucho la atención y creo que tuve y debo de agradecer ahorita que a la mesa directiva que cambió cuando salió Alexandra, que ahora está postulada para no tener ese conflicto de interés hacia la Sociedad Mexicana de Cardiología, pero fundamentalmente ella, pero también Lulú Figueiras, Julio López Cuellar, ¿qué puedo decir? Emma Miranda, Toñito Jordán, la maestra Tenisa y todos los que están participando, que yo siento que cuando te das cuenta que tomamos todos el hilo por un brazo comunitario como es Corazón Guerrero, que ya lo platicaremos, que yo creo que va a ser un tema interesante de acá, entonces te das cuenta que hay algo por lo que tú naciste y quisiste hacer y que debes de hacer. Claro. Déjame, te regreso un poquitito a que me decías de Chiapas, de Motocintla, y
y también, o sea, preguntarte un poco, porque no fue mi caso. Yo, cuando termino cardiología, yo soy de la Ciudad de México, entonces para mí era lógico vivir en la Ciudad de México, pero para es una pregunta genuina. Todos los que salen de alguna ciudad, de algún estado, tienen a veces pues la dualidad de si regresan a su ciudad de origen, donde a lo mejor pueden hacer mucho por el estado, por la ciudad, etcétera, pero muchas veces en esta vida centralizada y que seguramente cada vez se ha abierto más, pero a ti te tocó saliendo de la residencia una realidad distinta Sí. en cuanto a capacidades, en cuanto a posibilidades de trabajo, en cuanto a desarrollo profesional. Era muy distinto el quedarte en la Ciudad de México y más en el Instituto Nacional de Cardiología versus regresar a Chiapas. ¿Cómo se toma esa decisión desde alguien que sale de Motocintla, pero ahora ya está ubicado en la Ciudad de México? Y seguramente estoy tratando de remontarme a cuando sales de la residencia de cardiología, seguramente también en ese momento, por lo que conozco, ya también con un compromiso familiar distinto. Entonces, cómo fue esa decisión de no regresarte a Chiapas y por qué? Y ubícanos un poquitito, ¿cómo estaba tu situación personal, familiar? Si ya tenías hijos, ¿cómo estabas cuando sales de la residencia? Sí, mira, me tengo que remontar un poquito a cómo salí de Motocintla. Motocintla es un pueblito pequeño todavía. En aquella época tenía 8,000 habitantes y todo el mundo salía a estudiar casi por obligación el que quería salir a estudiar. Entonces, yo tuve dos tíos, hermanos de mi mamá, que influyeron mucho en mi vida. Uno estudió aquí en México, los dos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de ellos hizo la maestría en sismos y estructura, el doctorado, y se fue a lo que es, estaba en el Instituto de la UNAM de Ingeniería. Y el otro era más político, izquierdista, que creo que complementó mi vida y ahorita te platico por qué, porque mientras yo estudiaba en una escuela marista, la prepa, y que mi papá tuvo la oportunidad de darme ese apoyo, comprar un departamento aquí para mí, cosas así. En la tarde me iba yo al CCH Oriente a oír a mi tío sobre tesis filosóficas de Mao Zedong, sobre Karl Marx, sobre ese tipo de cosas. Entonces, para mí, desde que llegué acá, tuve una estructura así de mental muy abierta y eso yo no lo iba a tener de regreso a Motocicla. Entonces, y si lo iba a tener, vi otras cosas acá. Y eso te motiva a quedarte en un lado. En los primeros 3 años reniegas y después ya no. Pero el otro punto que tú comentas y que yo quiero ir al punto es por qué me quedo acá. Mira, yo tenía la oportunidad de irme al extranjero en un momento muy crítico de mi vida, que fue la muerte de mi mamá con un cáncer de 3 años. Hice hemodinámica en el instituto y yo tenía bien planteado irme y no regresar, ¿eh? Y yo le digo a Patti, mi actual esposa, a quien amo mucho, que la vida es errante, hay que ver para adelante y no para atrás. Entonces, en aquellos años, yo dije, si salgo de la Ciudad de México, no voy a regresar a México. Mis 3 hijos naturales y mis 2 hijos que no son naturales, pero son mis hijos, así los veo, están afuera, están en el extranjero, quizás por una parte así, y no están regresando. No es que no tengas que regresar, sino digo que tú debes de ser un ciudadano del mundo y construir donde puedas construir mejor. Entonces, para mí, el quedarme aquí después en el instituto y ver lo que ofrecía el instituto y lo que no es tanto la comodidad, sino la circunstancia de lo que tú tienes y lo que tú puedes hacer en ese momento. Entonces, realmente te quiero decir que sí hay circunstancias como la muerte de mi mamá, los 3 años que pasa mi mamá, que de hecho, digo, lo toco así, constituyó con todo el respeto a quien fue la mamá de mis hijos,
primeros y con quien no tuve ninguna discusión así importante y todo, una separación muy importante en ese momento, que hace y que hoy entiendo ya de otra manera que yo tome otro camino y después con Patti, pero sí te quiero decir que esa parte que lo conoce todo el mundo, yo mantuve una relación en mi relación pasada de respeto, de cariño, también a una familia que yo tuve que mantener. Entonces era ya más difícil con 3 hijos, el que tú puedas hacer otras cosas, plantearte regresar o no hacer. Entonces yo quiero decir que en lo humano también hay circunstancias que tú no tienes previstas, y que te jalan o te ponen en un lugar. Y eso influyó mucho, Claro. evidentemente. Claro. Sí. No, y la toma de decisiones, pues sí, como bien dices, está basada en las circunstancias, en lo que estamos viviendo en ese momento y nadie puede eh, decir, y si hubiera hecho lo contrario, si hubiera tomado el camino B. Y en ese sentido, también en tu vida has tenido que tomar varias decisiones. A lo largo de la parte académica, pues yo te conozco en el piso del Instituto Nacional de Cardiología, después estás en la consulta externa, eres jefe de la consulta externa, y después viene esta decisión de tomar un camino un poco más de ir hacia la parte política de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que a lo mejor te permite tener brazos mucho más amplios en México versus seguir como jefe de la consulta externa de cardiología. Esa decisión no debe de haber sido nada sencilla. ¿Cuántos años estuviste en el instituto? Y después, hoy digo, vas todos los días al instituto porque ahí está la Sociedad Mexicana de Cardiología, pero al final tú tuviste que tomar la decisión de ya no trabajar activamente dentro del instituto para tomar esta decisión de lanzarte por la Sociedad Mexicana de Cardio. ¿Cómo es esa decisión y Mira, esa sí, ruptura, ese divorcio de una sí. parte muy importante de tu vida? Fíjate que yo lo veo más que de divorcio, de, de- era algo que tenía yo que lo vi desde que dije voy a lanzarme hacia ser presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Yo tuve 2 cosas que decidir emocionalmente. La primera, preguntarle a Patti, mi esposa, si estaba decidida a acompañarme. ¿Por qué? Porque nuestros hijos estaban saliendo al extranjero, ya estaban y yo sabía que se iban a quedar y estábamos quedándonos solitos los dos, ¿no? Y también la experiencia previa, entonces yo tenía que preguntarle y fue una pregunta directa y ella me dijo, yo te acompaño en todo. Entonces ya tenía el primer punto. El segundo punto, tú sabes que la Sociedad Mexicana de Cardiología es una sociedad que requiere incluir a la gente. Tiene un grave problema de no inclusión a través de mucho tiempo. Y eso lo planteé directamente a mis maestros, a la gente que yo estimo en el instituto. Y siempre lo planteé. No era posible que si yo decía la inclusión también, y 2, el tiempo que yo tenía que dedicarle a la sociedad, quedarme como jefe de departamento, lo cual agradezco al doctor Gaspar, actual director, que era director médico, y al doctor Martínez Ríos, a quienes tengo en mi corazón, que en determinados momentos, fundamentalmente el doctor Gaspar, me dijeran, Jorge, y fuera a hablar con la gente cuando yo estaba renunciando, con mi gente, que no era cuestión de él, que era cuestión de que yo me quería ir. Pero yo tenía muy claro que tenía que renunciar a ese privilegio para poder tener la calidad moral de decir, yo puedo incluir a todos. La calidad moral de decir, tengo el tiempo necesario para darle a la Sociedad Mexicana de Cardiología. Y fundamentalmente, yo creo que la congruencia de lo que estás diciendo a lo que estás pensando, ese equilibrio lo debes de estrechar, ¿sí? Y yo creo que si hubiera yo seguido en el instituto, siendo presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, tenía yo ese conflicto de interés que tenía yo que resolver y lo resolví de esa manera. Entonces, no solamente de esa manera, como en mi cabeza no había la posibilidad, me jubilé inmediato, ¿sí? Entonces, esto hacía que también mi base se lo pudieran dar a un joven o a alguna otra persona. Y eso lo digo
En este momento, lo he dicho siempre, lo digo abierto como es, porque no tengo ningún conflicto y tengo mucho agradecimiento al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que ha sido mi alma mater y a quien amo enormemente. Y si yo algún día puedo servir de manera externa, lo haré con todo el cariño del mundo. Pero tuve que hacer esas dos cosas para estar en este momento fungiendo como presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Muchas gracias por compartirnos esto, Jorge. Ahora, la parte de la sociedad, porque ya estos 2 años se terminan, un poco ya más extendido por situaciones también, circunstancias de la vida, se termina esta gestión, pero haber tomado esa decisión, dejar algo que era tu vida de todos los días durante muchos años, para poderte dedicar de lleno a la Sociedad Mexicana de Cardiología, a hacer cambios que siempre hay en una sociedad. Tiene cambios constantes, requiere de cambios constantes, siempre hay cosas perfectibles, pero siempre hay un punto en todas las sociedades médicas, cuando termina el periodo, este periodo termina con un punto que es como la parte, la perla o la joya de la corona, que es el Congreso. Vamos a ir ahorita a platicar un poco de lo que es la sociedad, los cambios que tú visualizaste, que hiciste, que los que quedan pendientes por hacer, los que quisieras dejar como un legado. Pero quiero hablar un poquito de este punto álgido, por justo estar cerca del Congreso. Sí. Tú decidiste primero que fuera Acapulco, después, porque es una decisión que toma el presidente, ¿no? Sí. Hoy por hoy la decisión de dónde va a ser el Sí. Congreso es algo que recae en la mesa directiva. Hacen los planes, hacen la gestión, y muy cerca del Congreso, a una semana de estar allá, estaba, si no mal recuerdo, los mineros, los que estaban ahí, Sí. y después el Congreso que seguía, el de los cardiólogos, viene el huracán Otis, Sí. y cambia todo el esquema. Sí. Y todos los que vivimos ese momento a distancia, te tengo que decir, muchos estábamos a punto de ir, porque había gente que iba a tomar, era un puente, entonces había gente que iba a tomar toda la semana de vacaciones con la familia, otros llegábamos un poquitito más adelante, pero todos estábamos ya con la mira de ir al Congreso Nacional de Cardiología, y de repente viene algo que está totalmente fuera de nuestras posibilidades de predecir, y cambia todo esto, decisiones, compromisos, profesores extranjeros, temas de seguridad, cambia todo el esquema. ¿Qué fue para Jorge la noticia de saberlo del huracán? ¿Cómo lo tomaste? Yo no sé si esto lo has platicado, seguramente lo has platicado con algunas personas en los cercanos, pero si tú lo quieres compartir, ¿cuál fue tu sentimiento real al saber que había habido un huracán la noche previa, al no saber cómo habían estado las cosas, al tener el ánimo de querer seguir adelante con las cosas, pensando que las cosas son un poco menos graves de lo que fueron, y después darte cuenta de que es una cuestión grande, y después iremos a ver cómo está la situación actual y por qué están todas las condiciones para poderlo hacer de forma muy adecuada. Pero sí. ¿cómo fue ese momento? Bueno, mira, ese momento era todo tan perfecto. Tú sabes que para llegar a ese momento hubo diversas sesiones estatutarias que habían sido innovadoras, una de ellas la de inteligencia artificial, otra de ellas se había hecho en Tijuana sobre la salud cardiovascular en población trans. Habían hecho los grupos dentro de los capítulos, dentro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que esto hay que decirlo, es un trabajo multidisciplinario, un trabajo de todos, y llegábamos hacia el Congreso con el doctor Valentín Fuster para 2 doctorados honoris causa y el honoris causa de la sociedad, que ya estaba confirmado. Llegábamos con 104 profesores internacionales de primer nivel. Marron, por ejemplo, el que más sabe de miocardiopatía hipertrófica, de las guías, de Mayra Saucedo. O sea, no quiero mencionarlos porque tendría que mencionar los 104 profesores. Sociedades internacionales, Katy Viga de la American Heart, Halley Wilson, o sea, estoy hablando de presidentes del American College,
el representante número 1 que había mandado la Sociedad Europea de Cardiología, la World Heart Federation, la Sociedad Interamericana de Cardiología, y hablo de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Sociedad Peruana de Cardiología, de la Sociedad Chilena de Cardiología, de la sociedad, sus presidentes. Entonces era algo verdaderamente para mí muy perfecto, más allá de lo que yo había imaginado para el Congreso. Pero no solamente eso, te voy a decir otras cosas. Estaba confirmado Javier Camarena, el tenor número 1 del mundo. Estaba confirmada la carrera internacional, la primera, con un posicionamiento que ya salió y que te hablaré un poquito de ello porque vale la pena tenerlo. Estaban confirmados 640 profesores mexicanos. Estaban confirmados un programa científico con 600 trabajos libres de 700 trabajos ya evaluados, y te voy a decir que también se evaluaron por gente fuera del instituto, fuera de la sociedad, o sea, fueron evaluados quienes tenían los premios. Entonces era tan perfecto el momento que me dice Patti, yo empecé a presentir que algo podía pasar. Y fue curioso, pero 2 semanas antes yo empecé a sentir como que algo faltaba, a pesar de que ya teníamos las cosas hechas. Y ese día que me dijeron, oye, está entrando un huracán una semana antes, no me lo vas a creer, pero me quedé sentado y las cosas que yo sentí, empecé a ver y dije, esto no va bien, pero empecé a sentir una paz interior. Fue curioso y paradójico. ¿Qué hice? Me empecé a comunicar con la gente de allá, y cuando vi que no empecé a tener comunicación con los médicos, fundamentalmente, que nos han apoyado desde allá y que nos siguen apoyando, con el licenciado Santa María, que es secretario de Turismo de la parte de eventos, con el licenciado Santos, el secretario de Turismo, con la secretaria de Salud, Aide, y no entraban las llamadas. Empecé a sentir desesperación por cómo ayudarles. Y nosotros teníamos algo que también era perfecto, que eran 400 niños registrados para hacer lo que es la detección de cardiopatías congénitas a través del brazo de Corazón Guerrero con Lulú, y se tenían las cosas perfectas en el CRI para que llegaran de la sierra, de todos los municipios, y empecé a sentir esa sensación de cómo están. Inmediatamente, si tú te acuerdas, yo hice un comunicado ese mismo día, a las siguientes horas que estábamos recibiendo las noticias, pero mi preocupación era la vida de esa gente, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Porque no es lo mismo que te lo cuenten y te digan, mira, Otis está pegando, o ahorita que tú sabes sobre la guerra que está sucediendo en Medio Oriente, y que tú dices, ¿qué están pasando esos niños que tienen hambruna, etcétera? A que tú los hayas conocido y que hayas vivido y que hayas estado ahí con ellos y ahora lo estás recibiendo, es una percepción muy diferente, que yo digo que esa es una parte de la humanidad, que podemos estar conectados en lo virtual y en lo directo. Entonces fíjate que me recomendaron que no fuéramos. Curiosamente, cuando hablé con el doctor Hernández Muñozurri, me dice, hay rapiña, hay grupos delictivos, todo está tirado. Y yo empecé, ya no fue mi preocupación el Congreso, sino mi preocupación esa gente con las que habíamos convivido, esos niños que habíamos convocado, y empezó a centrarse la primera actividad en cómo poderlos ayudar, que yo les puse otro comunicado que a través de la Cruz Roja. En esa ocasión pude tener comunicación con Fernando Suinaga, que acaba de salir como presidente de la sociedad, de la Cruz Roja Mexicana, y que es amigo personal y a quien quiero mucho. Entonces me comuniqué, y era otro el que acaba de entrar a la Cruz Roja Mexicana, y fue para mí así como poder ayudar, sino a través de ellos, o a través y todo lo que tú conoces a través de Otis. Pero en ningún momento dudé, por esa gente, volver a hacer el Congreso ahí.
quiero decirte que Memo Llamas, quien me va a escuchar acá, me llamó personalmente, es alguien a quien yo quiero mucho y me dice, Jorge, hablé con la gobernadora, él lo puede constatar, hay toda la posibilidad para que te vengas a hacer el congreso aquí en Aguascalientes. O sea, la gratuidad de tener un centro de convenciones, el llevar el congreso allá en el mes siguiente o en los 2 meses, porque todo estaba hecho. Igual Lulu, que habló con Yolo, que tú sabes que es hermana del gobernador de Veracruz, y las posibilidades de hacerlo en Veracruz. Y esto no es una decisión que tomé yo solo, sino le agradezco, tienes esos brazos que te cobijan y que nos cobijamos, que es la mesa directiva, de por qué hacerlo en Acapulco. Y una de las cosas de Acapulco, si yo te platicara, fue todo el scouting que hicimos. Trabajamos el Congreso antes de que yo fuera presidente. Trabajamos el Congreso en época de Marco, fuimos, visitamos, hicimos, Marco me acompañó en alguna vez. Entonces teníamos un compromiso directo con esa gente, con esos niños, con Acapulco, y quisimos no dejar de ver esa parte humana del Congreso. Y por eso se está haciendo ahí. Cuando vimos la fecha, vimos que era este puente, hablamos con Mundo Imperial, otro gran punto. Mundo Imperial y BTC han sido la agencia y el lugar que somos uno, que estamos hermanados. Te puedo decir que eso hizo en este momento un punto importante para que el Congreso no tuviera tantos gastos, que de por sí los gastos se quebraban. Y alguien que yo debo de agradecer en este momento, o a muchos que debo de agradecer, son a las empresas farmacéuticas que han creído en nosotros. Las empresas farmacéuticas no se bajaron, continuaron. Entonces empezamos a hacer la gestión presentándoles lo que era el Congreso, lo que teníamos, a dónde iba dirigida la primera parte, que era a las personas, ayudar a las personas, y a dónde iba dirigida la segunda parte. Y mira, eso lo conservas, y yo creo que es la parte más bonita profesional que me ha tocado vivir, porque ante una adversidad así te creces. Y los profesores, no solamente eso, te debo decir que en el American Heart, cuando platiqué con Fausto Pinto, cuando platiqué con Dipti Chaporia, que fue presidenta de la sociedad del American College of Cardiology, 2 gestiones antes de ellos son anualmente de Hanley, me dijo, yo voy, tú vienes, y viene. O sea, se sumaron. Te voy a platicar algo que pasó hace un mes. Me escribe Harley Wilson y me dicen, el gobierno de Estados Unidos y el American College me están prohibiendo ir a México, a mí y a los que van del American College. Jorge, ¿sabes qué hice? Inmediatamente puse una carta, vi lo de la Federación de Tenis que iba a ver, le escribí, le dije, va a estar antes de nosotros este evento que es el tenis, y 15 días después esto, le mandé la carta, me pasé 3 días mal, o sea, pensando en todo eso que hemos construido, que se derrumbe para la cardiología, para la Sociedad Mexicana de Cardiología, y me guardo como trofeo todos sus WhatsApp, y me dice, Jorge, me han dado permiso, es un honor, voy a estar allá. Alguien que yo le agradezco enormemente es al doctor Valentín Fuster, que tú sabes, una persona, y es donde te das cuenta cómo son los seres humanos, que son gente que puede estar alejada de la Sociedad Mexicana de Cardiología, alejada de lo que es México, y he recibido esas muestras de cariño. Ahí estaremos, ahí vamos, por eso les puse los videos, y de gente mexicana que va a estar en el Congreso como tú lo vas a estar, a lo cual no hay más que muestras de gratitud. Con eso, ¿cómo no vas a hacer un buen Congreso? Como salga ese Congreso, tiene la bendición de Dios y tiene la bendición de todos los compañeros que quieren estar ahí. Sin duda le da un toque particular en lo que sucedió, un cariño especial y obviamente para ti un cariño
muy especial que se pueda haber logrado lo que estaba a punto de suceder, después se desmoronaba todo, volviste a reunir todas las piezas y está a punto de suceder. ¿Cómo hacer? Porque así como lo has hecho con el American College, etcétera, que los has motivado a que sigan yendo, ¿cómo hacer si hoy todavía alguien en México, de los cardiólogos o de los médicos interesados o afines a la cardiología, tenían un poco de dudas vamos a ser sinceros, siempre dice uno, bueno, no sé cómo está, Acapulco está reconstruido, ¿no? La parte del Congreso, el hotel, el centro de convenciones, ¿cómo estará la seguridad para llegar, los vuelos, porque también se limitaron un poco los vuelos que había antes Sí. y que han también abierto, por lo que sea, han abierto vuelos excedentes a lo que normalmente hay, justo por esta demanda que hay para ir al Congreso de Cardiología. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que el que tiene todavía un poquitito de dudas, que no estoy ahí, yo estoy ya Sí, cerrado sí, que voy a estar, sí, pero la gente que tiene un poquito de dudas, ¿cómo decirles desde el presidente, cómo decirles, vayan porque sí, vale la pena, porque estarán todos estos que acabas de mencionar, pero sobre todo vayan porque las condiciones están para ir? sí. Fíjate que sí, las condiciones están para ir. Te voy a platicar primero. Tema seguridad. Eso preocupa mucho. Obviamente era lo que estaba bajando al American College, al American Heart, a la sociedad europea. Y son las cosas que realmente y tuvimos como mesa directiva que gestionar para demostrarles que sí era seguro. Llevamos 3 reuniones de seguridad. Me dio mucho gusto que este fin de semana pasado que estuve en el torneo de tenis, pero no fui por el torneo de tenis porque yo no soy tenista y como puse ahí en las redes, tampoco soy golfista, pero fui a ver, a lo mejor golfo un poquito, pero golfista no lo he sido. Entonces fui al campo de golf a constatar, me comuniqué con Pombo para que él, que está organizando el torneo, vieran el campo de golf. Pero te voy a platicar, estas 3 reuniones de alto nivel con autoridades, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Turística y Protección Civil, te juro que me da mucho gusto, digo, más no puedo hacer. Y sabemos que nuestro país ahorita es inseguro, pero es igual de inseguro aquí o donde estamos que cualquier otra zona. Acapulco, por ser una zona turística, pues cualquier cosa que pase siempre va a ser noticia de seguridad. Pero me da mucho gusto que nos han apoyado enormemente. En esta última vez hicimos un recorrido de cada punto de la carrera, dónde van a estar, y que yo quiero comentarte al ratito de por qué es importante esa carrera, donde van a estar las ambulancias de alta tecnología con desfibriladores y con el contacto directo con la sala de hemodinámica del Hospital Farallón. ¿Y por qué fue importante tomar las rutas? Porque es una carrera que tiene aval por la Federación de Atletismo y por la World Athletics, pero fundamentalmente que tenga la seguridad. Y a mí verdaderamente me impresionó todo el sistema y el apoyo que tenemos del gobierno estatal y del gobierno municipal y del gobierno federal, porque la ruta, por ejemplo, uno no sabe eso, pero saliendo hacia el aeropuerto todo es federal y ahí tiene que ver la Guardia Nacional. Estando en todo el punto, es municipal y estatal. Entonces, honestamente, eso hace que nosotros tengamos que tener una participación de todos estos órdenes de gobierno. Entonces yo le digo a la gente lo siguiente, ellos están comprometidos en cuidar nuestro Congreso como cuidaron a la gente extranjera, que yo vi muchísimos, que llegó, y la gente mexicana que llegó al torneo de tenis que lo tuvimos en este fin de semana. Ya se hizo el primer Congreso de Veterinarios, que es casi lo mismo que la Sociedad Mexicana de Cardiología, con buen éxito. Se va a hacer
el tianguis turístico dentro de 15 días. Ahí mismo, todas las instalaciones las supervisé. Fuimos el 19 de noviembre. En mis redes pueden ver cómo estaba la arena de tenis y cómo quedó hasta mejor y más bonita, ¿sí? En mis redes pueden ver cómo estaba el centro de convenciones, que no sufrió mucho, pero pues estaba con todos los estragos y las palmas, las palmeras, etcétera, y cómo está en este momento, que me da un orgullo enorme y un agradecimiento y además felicitación a Mundo Imperial. Y cómo están todas las habitaciones. Nos hemos dado a la tarea de revisar el mínimo detalle, desde los restaurantes que están ya, desde los elevadores, cómo están las habitaciones en las cuales van a estar. Fui a Pierre, al hotel, me encantó, porque vi cosas que en la primera edición del Congreso no estaban, y que ahora en la rehabilitación lo pusieron y que quedó bien. El Hotel Princess no va a estar por una sencilla razón, porque lo van a hacer nuevo, lo van a poner grandioso, ¿sí? Pero sí tenemos una oferta de hoteles grandes. Me quedé en esta ocasión en Las Brisas para ver. Las Brisas, los que ya tomaron lugar en Las Brisas, van a tener transporte y un transporte vigilado por la policía turística, por la policía estatal y por la Guardia Nacional. Si van ahorita a Acapulco, a esa parte del Acapulco que conocemos, ya está funcionando para los que son bailadores el Baby O. Ya está funcionando algunos restaurantes como el Suntory, por ejemplo, que no está en esta zona, está en la otra zona. Entonces, yo les digo, porque también vamos al Congreso, no nada más a oír novedades científicas y a ver a personalidades importantes de la cardiología, sino queremos disfrutar la otra parte dentro y fuera de Palacio Imperial. La isla no está rehabilitada más que la parte vamos a decir, Liverpool, y un restaurante, pero porque también están haciendo mejoras que va a darle están aprovechando para hacerlo grande. Pero hay muchos restaurantes que yo pude comprobar y que se va a poner en un combo, en un QR, para que el congresista en el momento, eso estamos a punto de mandarlo, porque quedamos ya en fijarlo. He tenido 3 reuniones con restauranteros, el presidente de los restauranteros y el presidente de los hoteleros. También las ofertas fuera de la agencia. La agencia está llena. Es cierto que limitaron los vuelos. Es cierto que esto pues lo tienen que ir viendo pensamos que iban a poner 2 o 3 más vuelos por la oferta que había, pero así son las aerolíneas en sus arriesgues o no. Sin embargo, están poniendo aviones más grandes, y yo creo, y la sociedad está poniendo para los profesores, porque no lo puede hacer para todos. Yo espero que comprendan todo el dispendio de dinero que tuvimos que gestionar y jalar y en todo reconstrucción de un nuevo Congreso. Pero, por ejemplo, a profesores que van a dar temas y que no tengan con horario fijo de un día de ida y un día de salida, autobuses que van con la seguridad y ya con la participación de la Guardia Nacional, que van a ir y regresar sin mayor problema. Entonces, creo que hay todas las condiciones para un lugar que verdaderamente les va a gustar, y de lo que pensaron, cómo quedó, a lo que van a ver, yo no quiero comentarles más. Hay las condiciones para hacer un gran congreso en un sitio turístico con la seguridad que debemos de tener. Perfecto. Y de la sociedad hablando, ya estamos a punto de llegar al final de la sociedad, hablando de los proyectos que hablábamos ahorita, Corazón Guerrero. O sea, ¿cuáles son los proyectos que en tu gestión nacen, que te gustaría que se perpetuaran? Sí. ¿Y cuáles son las cosas que te gustaría o que quedan pendientes a tu salida, pero que obviamente ya has dejado un poco encaminadas y que te gustaría que continuaran? Mira, primero la inclusión. Sin duda la sociedad tiene que ser incluyente, y en esa inclusión se hicieron cambios y reformas a los estatutos que los dejamos bien hechos.
Uno de ellos es la elección. Yo espero que el siguiente periodo, la elección verdaderamente sea una elección que esta vez va a ser en el Congreso, pero con más participación. Entonces están los puntos, obviamente tienen que ser quien vaya a ser un vicepresidente, tiene que ser una persona comprometida con la sociedad, pero fundamentalmente con la cardiología mexicana, y que tenga la estatura para llevar a cabo todos los proyectos que la sociedad con la comunidad cardiológica debe de hacer. El segundo punto importante es no perder de vista que la sociedad tiene una función muy importante, que es la de difusión de los conocimientos, educación continua, y en este sentido yo creo que deben de cambiar algunas, pero eso lo decidirá la nueva mesa directiva en cuanto a las sesiones estatutarias y cómo generar ese producto. La Sociedad Mexicana de Cardiología, gracias a la gestión de Marco Alcocer, a quien ha sido un gran presidente, o fue un gran presidente, se dejó un set de grabación que se debe de aprovechar mucho más en la difusión. Se ha ido cada vez creciendo, pero se debe de aprovechar mucho más en la difusión de la cardiología mexicana. Y algo que te quiero comentar. Yo creo que las sociedades médicas tienen que voltear a ver mucho a brazo comunitario. Y en este sentido ha trabajado mucho Lulú Figueiras y ha trabajado mucho la comunidad médica que ha ayudado a Corazón Guerrero. Y yo creo que Corazón Guerrero es un brazo de ayuda a cardiopatías congénitas a los niños, y que te voy a decir, Chiapas, de 360 niños convocados, fíjate, convocados de comunidades de todas partes de Chiapas, que es muy difícil que lleguen un sábado por sus religiones, llegaron y se detectaron 18 niños, 18 niños que han sido atendidos con ayuda de fundaciones, del corazón. Veracruz, 40 niños, vimos a 400, ahí hubo una estructura que ya estaba hecha gracias al gobierno estatal, y que fue más fácil. Y ahorita los niños que vamos a evaluar el día en Acapulco, ahora en el Congreso, en el CRI, en lo que quedó del CRI, pero que ya vimos que las instalaciones nos pueden permitir eso, y que podemos ayudar a esos niños a que lleguen en condiciones de ser operados o de ser ayudados para un marcapaso, para cosas que estamos detectando por la endogamia que sufren esos 3 estados, mucha prevalencia de estas enfermedades. Creo que ese es un punto muy importante que no hay que perder de vista en las sociedades médicas, y creo que es algo que hay que perpetuar después de esta gestión. Sin duda. Muchas gracias, Jorge. Ojalá así sea, ojalá se continúen todos los proyectos que han favorecido a lo largo de las gestiones, a lo largo de los periodos de cada uno de los presidentes, han dejado un granito más a la sociedad, y creo que los que valen mucho la pena, vale la pena continuarlos, como bien dices, sobre todo esto, ¿no? Hacer un poco más como sociedad hacia el paciente o hacia el resto de la gente, no solamente quedarnos como agremiados, sino también para los demás. Jorge, terminando, siempre pedimos, esto es algo como muy particular de estos episodios, siempre pedimos que nos compartan, porque a través del compartir casos interesantes, casos que han marcado la vida de cada uno, para todos tenemos un caso que nos ha marcado, a lo mejor muchos, pero uno que recordamos siempre. En tu vida como médico, como cardiólogo, ¿recuerdas algún caso que te haya marcado en tomar una decisión, en que hayas dicho, este paciente yo quería hacerlo, pero no lo logramos? Hicimos casos positivos, casos negativos, muchas veces de lo negativo se aprende. ¿Algún caso que quieras tú compartirnos interesante que te ha marcado a ti en lo particular, Jorge Cosío? Mira, yo creo que hay muchos casos, todos tenemos muchos casos que nos marcan en la vida y en el camino, pero yo creo que lo que más he tenido así marcado, te voy a platicar un caso de una paciente que me pidió voluntad anticipada de muerte. Y su hija, abogada, su familia magistrados, su esposo fue un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y
yo recuerdo dos cosas. Uno, que se pudo hacer con la ley, estaba empezando ahí en el hospital Ángeles, que se pudieron generar los procesos de lo que quería. Y dos, lo que más recuerdo es su cara de paz. Y lo que más recuerdo después de eso es que me siguen llamando los hijos para agradecer ese momento. Todo puedes hacer, puedes poner un stent, puedes sacar a un paciente, abrir y dar el masaje directo y el paciente vivir. A veces la otra contraparte del derecho de morir no lo vemos como médicos porque estamos hechos para prolongar la vida. Entonces quizás esta es uno de los que te compartiría que marcó mi vida. Yo creo que la vida y la muerte están juntas. Yo creo que la vida y la muerte es una transición que nosotros como humanos lo necesitamos dividir, pero es lo mismo. Sí, es una parte continua. Entonces yo siento que como seres humanos, cuando tocas el fondo de la sencillez, de la humildad, de las cosas que marcan a un médico, creo yo que esta es la parte que a mí me ha marcado. Sin duda, no estamos hechos, como bien dices, para permitir que la gente, o sea, tenemos que aprender mucho para permitir y ayudar y a guiar a la gente a morir dignamente, ¿no? Y cuando piden voluntad anticipada para alguien que no entiende este término, es cuando uno pide que en caso de un paro cardíaco, que en caso de necesitar algún apoyo adicional, el paciente cuando está consciente puede decidir: a mí no me reanimen, a mí no me saquen de un paro cardíaco, yo si me muero quiero morir. Entonces esto es lo que te pidió la paciente, y que pues es complicado porque muchas veces entendemos que nuestra obligación es prolongar la vida, pero a veces prolongar la vida no es lo que quiere el paciente, ¿no? Y hay que escuchar un poco más al paciente. Sí. Gracias, Jorge, por compartirnos esto. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, te deseo todo el éxito en el congreso que está a la vuelta de la esquina. Quiero que todos estemos ahí reunidos. Quiero sumarme a la invitación que les hizo Jorge para que todos vayan al congreso, que todos estemos ahí y que compartamos de la academia, pero también de la amistad que nos une. Y te agradezco muchísimo, Jorge, por este espacio. Alejandro, gracias por tu espacio, que es un espacio que nos está generando a los cardiólogos el interés por estar juntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente les pedimos que en caso de que así lo deseen, activen las notificaciones, que nos sigan, que les den like si es que es de su agrado este tipo de entrevistas, y que pues continúen viendo los episodios de Un Café con el Experto. Muchísimas gracias, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta la próxima.